Era allí, cerca de donde los negros recogían las cebollas, de donde los campos infinitos de lechugas y repollos, de limoneros y paleras comidas por la cochinilla, donde los pájaros caían del cielo, muertos por el calor, donde el aire arrasaba el olor de la huerta profunda. Era allí donde mi abuela tenía encerrado a mi padre. El mal hijo, Salvador S. Molina, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Gracias a ti. Abríamos esta entrevista con la huerta murciana. Describes perfectamente, supongo, porque lo has visto o lo has vivido, ese silencio, ese calor, esa tierra quizás apelmazada y esa huerta tan generosa. Eso es. Bueno, yo me crié con el sonido de las chicharras, ¿no? Con el sonido del calor. Y el fragmento que has leído es como arranca la novela. Y bueno, lo que yo quería era situar desde el principio al lector en el escenario, en la huerta, que es un personaje más. Aunque, bueno, muchas veces suena un poco atópico, ¿no? Pero creo que en este caso la huerta sí que es un personaje más de la novela. Y bueno, pues es que la huerta es un sitio maravilloso, pero también es un sitio un poco hostil. De ahí el calor, la sequía, los paisajes que parecen mar de arena, ¿no? Y bueno, pues quería situar al lector desde el principio ahí. ¿La felicidad es como esas sonrisas blancas de los anuncios de pasta de dientes? Pues sí, porque muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es la felicidad o nos intentan meter en la cabeza que tenemos que conseguir ciertas cosas para ser felices, como por ejemplo, desde que éramos muy pequeños a nosotros, a la gente del pueblo, siempre nos decían no podéis terminar en la fábrica, currando en la fábrica, tenéis que salir, tenéis que estudiar, ir a la universidad. Bueno, pues todos hemos ido a la universidad y tengo amigos muy infelices porque no han conseguido lo que querían, y colegas que están currando en la fábrica son muy felices porque han encontrado la felicidad en otros sitios. Y en el caso del personaje de Rubén, pues él a lo mejor debe encontrar la felicidad también de esa manera, no como se espera saliendo del pueblo, sino de la manera que él necesite. La felicidad, como bien dices, era cosa de la sangre que se transmitía de padres a hijos, era casi una herencia. Pues parece que sí, que depende de dónde nazcas, si vives en un barrio o en otro, parece que la felicidad te va a ser más fácil, pero no tiene por qué, repito. Puede ser que Rubén haya nacido en un entorno más complicado, pero creo que es un personaje, tanto él como su padre, como la abuela, creo que son personajes muy dignos. Y ya digo, creo que él se va dando cuenta de que esto de que la felicidad se va heredando no tiene por qué ser así, sino que es algo que tiene que encontrar él y de la manera que él quiera. Miguel es quien cuenta la historia y casi tiene unas reflexiones que llaman la atención para ser un chico tan joven, tan pequeño, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco lo que está viviendo y cómo lo va reflejando en la novela. Por ejemplo, dice, cuando vives abajo del todo tienes la sensación de estar abandonado. Claro, esa es la sensación que tiene él al vivir en un pueblo como Alhama de Murcia, en mitad de la huerta, que está como anclado en ninguna parte, es un pueblo un poco fantasmal para él. Y bueno, siempre están esperando, los personajes de la novela creo que están esperando siempre a que ocurra algo, a que algo venga. Y en el caso de la abuela, pues quizás sea la primera en darse cuenta de que eso que están esperando no va a llegar nunca, por eso tiene que hacer lo que hace, ¿no? Sin plantearse si está bien o si está mal. Las fotografías, el recuerdo de un instante y el miedo a no ser recordado por la inexistencia de ellas, porque él se da cuenta que hay fotografías pero ninguna de él. Él es un niño que tiene 2 hermanos. Ahora hablaremos de ellos y de su padre, de su madre y de los abuelos. Sí. Pero es verdad que él nota esa ausencia. Sí, para él las fotografías son muy importantes porque ahora arrancamos con Rubén con 11 años y él se da cuenta de que no hay ninguna huella de lo que fue, y si sigue igual no va a haber ninguna huella de lo que será. Por lo tanto, digamos que comprender que va a existir para el futuro es algo muy importante para él. Él ha nacido en una época en la que todas las fotografías están en un teléfono móvil. Ya no se usan fotografías, ya no se usan cámaras de fotos antiguas, y menos en este tipo de familias más desestructuradas. Por eso
Él no tiene fotografías porque sus padres si le han hecho fotos con el móvil, los móviles, bueno, cambian de manos muy fácilmente, se pierden, se roban y las fotografías se pierden. Entonces Rubén está muy preocupado porque no tiene ninguna foto de él y de alguna manera yo quería estructurar el libro como si fuese un álbum de fotos. Sí. De ahí que vaya hacia adelante, hacia atrás. Tú cuando abres un álbum, para que lo siga teniendo, normalmente las fotos no están ordenadas de forma cronológica. Y bueno, de alguna manera esta novela es el álbum de fotos que Rubén no tiene y que le hubiese gustado tener. La infancia que te marca, te endurece. Por ejemplo, lo que le ocurre a uno de sus hermanos, al hermano pequeño. No digo más por si no quieres decirlo, pero todo cuanto vives te marca algunas cosas especialmente. Claro, bueno, esto creo que lo decía Víctor Erice, ¿no? Que la infancia es la época de la arcilla, donde te van moldeando y muchas veces pensamos que por ya nacer en un entorno más desestructurado, ese niño o esa niña pues ya está perdida, ¿no? Pero muchas veces hay esperanza y estos niños pueden salir. Yo afortunadamente no he tenido la infancia que relato en el libro, pero sí que he tenido compañeros y he tenido vecinos y amigos que han pasado por cosas muy parecidas y algunos pues han tenido la suerte de poder salir de ahí, aunque se mantengan en el pueblo, y otros, bueno, pues han seguido la herencia familiar, ¿no? Que parece que hablábamos antes de que la felicidad no se hereda, pero posiblemente la suerte sí que se herede. Así es. Abríamos la historia, aparte de esta huerta murciana, el lugar donde su abuela encerró a su padre, no desveló nada porque está en la hipnosis y es la historia, el origen de la historia. ¿Qué tiene que ocurrir para que una madre encierre a su hijo? A mí simplemente se me ocurre salvarle. Claro, totalmente. Ella, ya digo, es un personaje, los personajes han estado mucho tiempo esperando a que algo ocurriera, a que algo llegara. Y se sienten totalmente abandonados, como si fuesen fantasmas. Y en el caso de la Pascuala, se da cuenta de que eso no va a pasar nunca y por eso rapta a su hijo para salvarlo, para desengancharlo de sus adicciones. Y yo creo que lo hace también para salvarlo, pero también como una segunda oportunidad para ella, porque cuando ella es consciente de que no lo ha hecho del todo bien con su hijo cuando era pequeño, no ha estado con él en lo que él necesitaba y ahora digamos que encerrándolo en esta caseta en mitad de la huerta, ella puede tener una segunda oportunidad y ser la madre que su hijo siempre necesitó. Y lo mismo ocurre con Rubén. Pasa a vivir con Rubén, o sea, Rubén pasa a vivir con ella y ella se lo toma como, bueno, una segunda oportunidad para este niño. Y claro, intenta salvarlos tanto a su hijo como a su propio nieto. Rubén es su forma de vida, es su motivo para seguir viviendo de alguna manera. Claro. Sabe que de alguna manera pues Rubén pues, depende mucho de ella. Y bueno, son mujeres, en el caso de la Pascuala, son mujeres que todos conoceremos, ¿no? Pero que son mujeres que se echan todo el peso de la familia a la espalda y creen que son ellas las únicas que deben, digamos, cargar con el peso, y en el caso de la Pascuala es el futuro de su nieto. Ella, bueno, es muy anciana, tiene, bueno, a lo largo de la novela iremos descubriendo que, bueno, que tiene algunos problemas de salud, pero lo que le hace seguir adelante, aparte de intentar salvar a su hijo, es salvar a su nieto. La cruz de Caravaca, quitar el dolor a la gente mientras ella moría un poco más, porque el dolor que aliviaba se quedaba dentro. Es bonito, a pesar de lo duro. Sí, a mí me interesaba mucho retratar el misticismo que hay en la huerta murciana, ¿no? Porque raro es que en cualquier pueblo no haya alguna mujer que rece el mal de ojo o que quite los males. Y me parecía interesante que la Pascuala pueda ayudar a los vecinos a aliviar su mal y no sea capaz de aliviar el mal de su hijo. Mamá y el desapego con su hijo, porque claro, es una mujer que se casa muy joven, es una gitana casada con un payo, y uno se pregunta qué hay en la cabeza o en el corazón de esa mujer que es capaz, es que no sé si puedo decirlo, sí, de dejar ese hijo con su abuela a cambio de algo.
Esto es algo que yo me planteé mucho a la hora de escribirlo y creo que no llegué a una conclusión hasta que el libro no estuvo terminado y lo releí varias veces, pero obviamente la madre de Rubén, bueno, pues no ha hecho cosas buenas y entre ellas es dejar que el niño vaya a vivir con la abuela por, como has dicho, a cambio de algo, ¿no? Digamos que lo estás vendiendo. Pero yo creo que en el fondo esta mujer lo está haciendo por el bien de su hijo, porque sabe que con ella Rubén no va a acabar bien. Por lo tanto, sabe que la única manera que su hijo encuentre cierta luz, aunque suene un poco melindroso, ¿no? Pero que encuentre cierta luz es yéndose con su abuela. Así que creo que la madre, al igual que el padre hace ciertas cosas a lo largo de la novela que dices, vale, lo está haciendo por su hijo, pero una vez está haciendo algo bueno por él. En este caso, la madre ha hecho algo bueno por Rubén, que es separarse. El padre intenta reconducir o conducir, porque no creo que en ese tiempo todavía no ha habido espacio para ir por mal camino, pero por ejemplo lo mete en un colegio de pago porque entiende que cuando pagas por ir al colegio, un colegio privado, el niño va a ir en línea recta, lo cual es un error. Eso es, totalmente. Totalmente. Eso no se paga con dinero. Por supuesto que no. Esto está sacado de un caso real. En mi pueblo se abrió un colegio de pago y fue todo el mundo allí. Y bueno, y de hecho el problema que estamos teniendo con los colegios públicos allí en mi pueblo viene precisamente de eso, de que todo el mundo parece que se da de puñetazos por ir al otro colegio porque no hay inmigración. Entonces, pues claro, esta marea, el padre se sube a esta marea a pesar de que no puede permitírselo, porque quiere, digamos, alejar a su hijo de las etiquetas que le han puesto y quiere intentar, o cree que es introduciéndolo simplemente en este colegio, yendo con la élite, entre comillas, del pueblo, no va a ser tan malo como él, o van a dejar de señalarlo como el gitano o como el hijo de este, pero se equivoca, porque en realidad da igual a qué colegio vayas, quien tiene que enderezar, quien tiene que darle al hijo lo que necesita es el padre y su madre, o los abuelos en este caso. Entonces, bueno, pues sí, es un problema lo de los colegios de pago y quise introducir este capítulo un poco como, con cierta molestia por lo que está ocurriendo en Alhama. Has hablado de la inmigración, tema también muy importante. Duermen hacinados después de trabajar muchas horas y duermen entre su propio sudor, en espacios muy pequeños, esperando simplemente que amanezca para continuar haciendo lo mismo día tras día. Es una realidad y habrá quien no le guste, pero los inmigrantes, sobre todo en Murcia, en la zona de Almería y en la zona de Alicante, son vecinos más, porque están ahí para trabajar, igual que la población gitana. Entonces, aquí relato cómo es la situación de los inmigrantes, y me gusta mucho un personaje, que es el personaje de Hoover, que digamos es uno de los vecinos de la abuela y al fin y al cabo es quien mejor entiende a la abuela y quien mejor entiende a Rubén de alguna manera. Y me gustaba pintar a un personaje, a un inmigrante que se alejara totalmente del inmigrante que podemos tener en la cabeza, ¿no? Es un tío muy culto, es un tío que sabe escuchar, es un tío que tiene mucho cariño que dar y me parece que es uno de los personajes que tiene más luz en toda la novela, a pesar de lo gris de su día a día. Bruce Lee y Baudillo. Un personaje también. Sí, totalmente. Estamos hablando del abuelo. Del abuelo. Del abuelo que... Bueno, pues este abuelo es el marido de la Pascuala, que, digamos, ve cuando Rubén llega a casa de la abuela a vivir durante ese verano, no lo ve con buenos ojos, no quiere a su nieto porque cree que es una prolongación más de su hijo, de la maldad de su hijo. Y creo que en parte no lo ve bien porque él también siente que su hijo es una prolongación de su mal y no lo quiere reconocer, pero también tiene mucho que ver con el tema de que Rubén viene de familia gitana, por lo tanto, ni el propio abuelo se fía de su nieto gitano. Ya lo ve como un ladrón,
lo ve como una persona con la que no se puede fiar. Pero bueno, a lo largo de la novela iremos descubriendo que Baudilio tiene también ciertos problemas. Ya lo creo. Y bueno, es un personaje que me divertí mucho escribiéndolo, la verdad. Porque puse ahí muchos hombres malos, entre comillas, de mi familia. Sí. Y digamos que, bueno, pues ahí está. Has ido dejando pinceladas de lo que has vivido. Totalmente. Sí, o sea que Sí. estás mucho en la novela. Sí, la escritura se te revela con B y con V, ¿no? Sí. Entonces, pues tú quieres escribir una cosa o quieres esconderte, pero la escritura te lleva hacia otros lados. Y es verdad que yo cuando estoy escribiendo no soy consciente de lo que estoy haciendo. De lo que estás soltando. Solo cuando me meto en la cama y siento un escalofrío digo, joder, ¿qué acabo de poner? ¿Qué acabo de poner aquí? Pues esa es buena señal. Sí. El pelo es aquel amigo con el que caminar. Y además dices, aquello que compartiste con tus amigos cuando todavía no sabíamos que podríamos ser lo que somos ahora. Los amigos son muy importantes, ¿no? Para mí lo son como la segunda familia. En muchos casos son la primera familia. Y claro, en el caso del pelo, también es un personaje que tiene muchísima luz. Es otro de los personajes que comprende o sabe escuchar a su amigo, a Rubén. Y bueno, son dos niños que no lo tienen fácil, ni lo van a tener fácil, pero saben que, vuelvo aunque suene un poco ñoño, pero saben que si estando juntos va a ser todo un poco más fácil. Y en el caso, bueno, la novela yo quise dedicársela en parte también a mis amigos por todo lo que hemos vivido, por todo lo que seguimos viviendo y porque la novela, aparte de situaciones familiares, también hay muchas situaciones que yo he vivido y he compartido con mis amigos o historias que me han contado mis amigos de otros amigos. Rodrigo y Paloma son los típicos primos que creo que tenemos todos, que son muy buenos en apariencia. En apariencia, totalmente. Ellos hacen como de espejo, ¿no? De los niños que han nacido en una situación muy cómoda, que lo tienen todo, pero no tienen lo más importante, que creo que sí que tiene Rubén, que es, que tienen madurez y tienen dignidad y sobre todo no tienen cariño ninguno. Rubén, al principio de la novela, puede ser que quiera parecerse a ellos o que el fin es parecerse a ellos o a su tío, que es un hombre de cierto éxito, en el sentido de que su otro hermano, vive bien, vive cómodamente, lo tiene todo, pero a lo largo de la novela, a medida que Rubén vaya dejando ese mundo de los niños, ¿no? Y se vaya adentrando en el de los adultos, pues a lo mejor se va dando cuenta de que el camino no es parecerse a su primo, ni a su prima, que no hay que ser como ellos, porque pueden ser tan malos como el que ha nacido pobre. Por supuesto. ¿Qué te lleva a escribir esto, Salvador? Pues esto, lo que me hace clic en la cabeza es una anécdota familiar, un secreto que estuvo oculto mucho tiempo en mi familia. Una mujer por parte de mi familia paterna estaba muy desesperada por la situación de su hijo, que estaba enganchado a las drogas, y esta mujer no se le ocurre otra cosa que idear un plan en el cual era secuestrar a su hijo y encerrarlo en una caseta en mitad de la huerta. Obviamente no lo llegó a hacer, le embararon los pies cuando se enteraron, pero ella ya lo tenía todo pensado en la cabeza, tenía la caseta, tenía cómo encerrarlo, y claro, esto estuvo oculto mucho tiempo y cuando yo me enteré dije, pero qué maravilla es esta, ¿no? Qué cosa más loca y qué cosa tan, qué acto de amor hacia su hijo. Y la novela es una recreación de qué hubiese pasado, es la respuesta a mi pregunta de qué hubiese pasado si esto hubiera ocurrido. Pero luego, como te he comentado, al final la novela se ha ido nutriendo de otras anécdotas familiares, de historias del pueblo, gente que he conocido, mis vecinos. Entonces, pues es no quiero decir una radiografía porque no creo que sea eso, pero de cómo somos un poco en la huerta y de cómo es mi pueblo, que puede ser que no sea el lugar más bonito del mundo, pero si miras bien tiene cosas maravillosas y fascinantes que contar. Por supuesto, dices hechos reales que ocurren solo que no miramos o no nos adentramos entre las huertas. Exactamente. Es que yo estoy un poco cansado, ¿no? Y más como guionista, estoy un poco cansado de que todas las historias tengan que suceder aquí en Madrid, en Barcelona, en las principales ciudades, cuando creo que lo fascinante y lo extraño está entre las huertas, entre los limoneros, en mi caso,
Y creo que si sigo escribiendo va a seguir ahí. Voy a seguir en el calor murciano. Pues enhorabuena por ese calor murciano, porque Muchas es verdad gracias. que las huertas murcianas todo el mundo tiene esa referencia que te decía al principio, ¿no? De tierra árida, seca, calor, que lo aguante la gente que tiene que recoger la fruta que luego me voy a comer yo en un buen plato. Eso es. Así que el mal hijo, enhorabuena. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar. Yo también. Gracias. Gracias.